Ahí ya está habilitada la función para Bueno, compartir no sé pantalla y si, estamos no sé si grabando. están viendo. No, Bueno, intenta nuevamente. Ahora sí. ahí, bien. Este es el práctico 12. Bien. Eh, Bueno, buenas tardes, gracias profesor que me acompañan porque bueno, vamos a tratar de terminar y redondear el tema de compras y contrataciones. Nosotros hasta ahora hemos venido viendo un análisis del régimen de contrataciones y hemos visto algún marco normativo y hemos visto especialmente dedicado a los temas más importantes que vamos a tener que repasar para poder hacer los prácticos que siguen y como bien dice la profesora Sánchez y con aporte de la profesora Rabini, vamos a hacer también un práctico Perdón, de... profe, se lo escucha muy bajito. Bueno, este, a ver, esperen un momentito, esperen un momentito. No sé si ustedes escuchan bien, pero yo lo escucho muy bajito al profe. Sí, se lo Yo escucha bajito, profe. Bien. aumenté el audio de la computadora mía y la grabación va a Ujú, salir elevada, pero si podía mejorar el audio de la compu tuya. dale. ¿Ahí se escucha? Sí, yo sí escucho bien, no sé el resto. Ahí se tiene que Sí, escuchar sí, sí, mejor. sí, sí, ahí está. Ahí se escucha mejor. Sí, Sí, ahí estaba mejoró. mal. Lo que pasa es que hay que reconocer que también esto ocurre porque nosotros tenemos que, por ahí se satura el micrófono y bueno, de a poco vamos aprendiendo. ¿Sigo compartiendo pantalla o no? ¿Me están No, viendo no, ¿No? volví a compartir. Bueno, permítanme. Ahora sí. Bueno, sí, estábamos hablando de que hemos visto el marco normativo de compra y especialmente enfocado hacia, este, enfocado hacia el criterio y el proceso de selección de los proveedores, así que nosotros vamos a tener que repasar cuáles son los límites y montos hemos visto nosotros a nivel nacional. Es probable que después tengamos una clase adicional y también estaría bueno que gente que trabaja en la provincia podríamos hacer una especie de comentario y un debate sobre la diferencia entre provincia y nación, ya que tenemos alumnos que trabajan en el sector compras en un sector de la provincia. Bueno, pero de todos modos, nosotros estamos viendo del sector nacional, así que en ese sentido, estamos utilizando los topes de ley que me habilitan a determinados procedimientos y en ese sentido, de acuerdo a la significatividad de la compra y a la importancia de la misma, las reglamentaciones y formalidades que me van pidiendo. Otra cosa que vamos a tener en cuenta para hacer los prácticos que siguen es especialmente en qué casos la ley, los decretos delegados dicen en qué momento es y cuáles son los casos por los cuales puedo utilizar una metodología normal, común, más habitual que se llama compra directa, en qué momento es posible usar ese régimen de compra directa. Ustedes lo van a ver en el artículo de la ley, ya lo hemos explicado, son los 12 del 1023, el artículo. Y también hemos visto que por ese motivo de que son un contrato en el cual la administración pública es una de las partes que contrata, tiene algunas ventajas el Estado por ser uno de los contratantes. Esa figura de Estado tiene algunas prerrogativas del Estado para modificar esos contratos. Entonces, esas tres variables son las que nosotros tenemos que tener en cuenta. Seguramente en este fin de semana van a repasar. La normativa está disponible, así que no le va a faltar material. Con las clases que están subidas, que la profe Sánchez ha subido al aula virtual, es más que suficiente, pero, como decía la profesora Rabini en la clase anterior, es una guía como para que ustedes pueden tranquilamente después bajar la información de Infolec, porque sabemos que de ahí podemos bajar. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué vamos a ver ahora? Nosotros lo que vamos a ver ahora son unos casos que se presentan entre compras realizadas y qué ocurre cuando el Estado y ese co-contratante, que puede ser un particular, que puede ser una persona física o jurídica que ya es proveedor del Estado, ha generado algún problema y cómo se resuelven esos conflictos.
Estos conflictos, obviamente nosotros aquí vamos a decir cómo se resuelve a través de la normativa que lo dice expresamente cómo se resuelve el conflicto. Pero yo le sugeriría, obviamente es una sugerencia, le sugeriría que si tuvieran y si tienen un papel al lado para ir anotando, diciendo, por ejemplo, en los casos de atribución del Estado se aplica tal artículo y esta es la solución. Porque aquí vamos a ver casos más comunes de problemas que se sustancian entre proveedores y el Estado. ¿Sí? Son pocos casos, así que en realidad vamos a ver 10 casos nada más, 10 o 12 casos son los de este práctico para que podamos resolver cómo generalmente se resuelven los conflictos a nivel nacional, y también sería bueno el aporte de los que estén trabajando en la provincia, si es que han tenido algún tema de esto, cómo lo resolvería la provincia, y ya que está presente la profesora Rabini, también sería de gran aporte si es que ha ocurrido algo parecido con algún proveedor en la jurisdicción municipal, cómo se resolvería. Entonces, nosotros, a presentar esta situación, siempre, como ya dijimos, en la cátedra, en esta materia, que es Administración Contaduría Pública 2, tiene mucho que ver ya sobre la parte profesional. Por eso la idea es mostrar este tipo de cosas que ocurren. Obviamente los casos son ficticios y van a ver que las empresas han sido modificadas en el nombre para los efectos solamente académicos, ¿sí? Pero son casos reales que ha ocurrido y generalmente el Estado lo resuelve de esa manera. Y lo planteamos porque puede servir al momento de que si ustedes son funcionarios o asesores de un funcionario, cómo les podrían asesorar a ese funcionario que es autoridad competente para resolver el conflicto. O también, si somos asesores de empresas proveedores del Estado, le vamos a poder asesorar a nuestro cliente privado cómo resolver el conflicto con el Estado. Así que en cierta forma tiene mucho que ver con la parte que ya profesional. Así que bueno, vamos a ver el primer caso. Los casos son sencillos, lo más importante, y lo vuelvo a repetir y sugiero que así lo hagan, es el caso, o sea, analizar cuál es el conflicto y cómo se resuelve. Y después seguramente aquí están todos los casos posibles y más comunes. Eso significa que si nosotros en el parcial es probable que uno de estas cosas o de estos casos que nos pongan a consideración en el examen para resolverlo sencillo, porque tampoco es saber de memoria el artículo de la normativa. Porque vuelvo a repetir, justamente hoy fui a mi trabajo y hubo que resolver un tema de compra justamente, y nosotros necesariamente teníamos el decreto 820 del 2020 en la mano para resolverlo el tema. ¿Sabes qué quiero decir con esto? Que no todos lo sabemos de memoria a los decretos, por eso es que acá lo que vamos a hacer es caso genérico, ver cómo se resuelve y ustedes hacer una guía para tener cómo se resuelven generalmente los casos. Hemos elegido poco y creo que este práctico ha sido ya chequeado por la cátedra y entendemos que son los que más comúnmente ocurren en la administración pública. Primer caso, a ver si lo ven ahí. ¿Están viendo, no es cierto? El primer caso plantea, ¿se ve, chicos? Habiliten el micrófono y estaría bueno de que... Sí, profe, sí se Sí, ve. profe, sí se ve. Sí, profe. Buenísimo. Mira, en este caso, para que tenga que correr la barra de tarea del famoso Zoom en este caso dice, hay un caso de ampliación del contrato. Ustedes se acuerdan que el Estado, por ser Estado, tiene esa prerrogativa y puede cambiar las modalidades del contrato. Y yo, proveedor, algunas veces quedo entrampado en esa potestad que tiene el Estado, pero son las reglas de juego que tengo por haber propuesto y ser proveedor del Estado. Bueno, de todos modos sigue siendo un buen negocio ser proveedor del Estado, eso es que debemos seguir. Entonces, el primer caso, hay una ampliación del contrato y el porcentaje de aplicación, tiempo para ejercer la facultad. Quien ejerce la facultad de ampliación del contrato es el Estado. Y vamos a ver que en este caso el proveedor rechaza esa ampliación del contrato, porque vamos a ver que al ampliar el contrato termina siendo perjudicial para la empresa porque el precio ha cambiado. Imagínense, si yo hago un contrato por ejemplo, que yo soy un proveedor de sistemas informáticos y le vendo al Estado una determinada computadora, unas notebook, por ejemplo, y que después el Estado dice, te amplío el contrato, dame el 20% más de los bienes que me has comprado, pero el precio que yo le he cotizado en aquel momento cuando gané la licitación no tiene nada que ver con los 94.000 pesos que cuesta hoy una notebook. No sé si se dan cuenta. Te digo porque tengo que cambiar mis máquinas y están costando así. Bueno,
Entonces, vamos a ver cómo se resuelve el tema. ¿Me van siguiendo, no es cierto? Ahí se plantea el problema. Primero dice, ahí viene el práctico, se solicita asesoramiento si es procedente una ampliación del 20% por una orden de compra oportunamente hecha a Computrucho. Computrucho es la empresa proveedora de servicio y el nombre de fantasía es chistoso porque nosotros acostumbramos de usar un nombre distinto a lo que realmente es. Muy Y en el caso, sugerente, profe. pero no es de Computronic, te cuento que no es, porque esto es nacional. Es un caso de la Administración Nacional. Este práctico fue realizado en años anteriores y verificado ahora, pero son casos realmente que ha ocurrido en la administración pública y uno lo puede ver de los fallos que saca la Oficina Nacional de Contrataciones. Por eso es que estos casos ocurren, digamos. Entonces, en este sentido, esta empresa Computrucho, que lamentablemente vende computadores, pareciera que no son muy legales, pero dice que se le informa al proveedor que por vía electrónica, por un correo, que el Estado tiene intención de ampliar la orden de compra. Le mandan un correo al proveedor. Bueno, la firma Computrucho contesta con sus abogados que manifiesta la disconformidad con su abogado o su asesor que tiene, que justo está cursando Contaduría Pública 2, y dice, che, no, negate, le decimos nosotros, digamos. Hacerle una atenta nota corresponde, porque esto ya se arma un legajo, no crea que es así. Entonces tiene que ser con actos administrativos realmente válidos. Son bien digo, son actos administrativos válidos. Esa era la palabra, de validez absoluta e insanable. Después dice, manifiesta su disconformidad por la medida, alegando que el incremento de los costos tornaría antieconómica la operación y en perjuicio de Computrucho. Bien, número 3, ante esa situación, y el organismo decide ejecutarle la presentación de Computrucho y obligándole que Computrucho nos cumpla el 20% por el tema de la prerrogativa de que el Estado tiene la facultad de un 20% de ampliación de contrato. Y como Computrucho se ha negado, le aplicó una multa a Computrucho y lo exige cumplir. Bueno, eso ha ocurrido en ese contexto, ese es el conflicto. Nosotros vamos a ver desde el punto de vista cómo debería y cómo se soluciona el conflicto. Los puntos importantes de esto es que es un 20%, está de acuerdo a lo que dice la ley. Otra cosa es que se le mandó un correo electrónico al proveedor. Ahí estaríamos viendo nosotros que habría algún problema, digamos, legal. Hay formas legales de comunicarse. Y después hay que ver qué es lo que estaría faltando. Incluso dice que hay una inexistencia de acto administrativo aprobatorio de la ampliación. O sea que en ese sentido yo creo que la administración pública en este caso no ha obrado formalmente y se me hace que a pesar de haber tenido la prerrogativa y tiene el derecho de la implementación del 20%, pero por cuestiones administrativas se me hace que en esta situación va a zafar con Putrucho. Esa es la normativa, obviamente nosotros no le vamos a pedir de memoria, pero sí, para ustedes ir anotando diciendo, cada vez que hay un pedido de ampliación del porcentaje del contrato, yo sé que es atribución del Estado pedir hasta un 20% del contrato. Eso está en la ley, en el decreto delegado, en el artículo 2, inciso B. ¿Sí? Y también vemos que el mismo artículo dice, cuando pasa entre el 20 y el 35%, eso ya lo hemos visto nosotros en clases anteriores, los tienen en una diapositiva especial, así que no va a haber problema, porque cuando pasa el 20% tiene que tener aceptación del proveedor. O sea que esa prerrogativa de aumentar el monto del contrato, el porcentaje hasta el 20%, el Estado únicamente puede usarlo hasta el 20%. Cuando supera el 20%, necesita la autorización del proveedor. En este caso, esa es la normativa, en este caso es la respuesta, la solución al caso. En este caso, Computrucho ha ganado porque la administración pública solamente le mandó un mail y no hizo el acto administrativo que significa la expresa voluntad de ampliar el contrato. La profesora Rabini o incluso los alumnos que trabajan en el sector público saben que la forma de
dejar efectivamente la intención de hacer la extensión del contrato es cuando yo hago una ampliación de la orden de compra con el acto administrativo correspondiente y firmado por la autoridad competente de acuerdo al monto del contrato. Incluso generalmente son siempre las mismas autoridades que han participado en la primera licitación. Es una extensión del contrato. En este caso no ha ocurrido lo mismo, solamente le han mandado a pedir por un mail y entonces en ese sentido Computrucho ha salvado. Si bien es cierto que en el parcial nosotros no nos vamos a poner a hilar finito en la parte formal. Generalmente se pregunta, ¿tiene el Estado la potestad del 20% del contrato? Sí, siempre y cuando se haga el acto administrativo y se emite la orden de compra ampliatoria. ¿Está claro? Esa es la respuesta. Y tampoco se emitió la orden de compra de ampliación. El correo electrónico no es considerado intención del organismo a la ampliación del contrato. Bien. Y bueno, de esa manera, el asesoramiento legal, tanto de Computrucho como del organismo, han dicho, bueno, que era improcedente la aplicación de la penalidad de la multa y quedaba eximido Computrucho de darnos el 20% de ese sistema informático que no habían informado en aquel momento. Y además, hay que tener en cuenta que hay un límite temporal que es el 3 meses posterior a que se termina el contrato. O sea, el último momento en el cual se ha cumplido la última parte de entrega de un contrato, ya sea servicio o bienes, tiene tiempo para cumplir. Hay un chat ahí, sería bueno verlo si ustedes me esperan, que dice, cierra, sí, no sé si era porque si se escucha o no sé por qué. Habiliten el micrófono y tranquilamente pueden preguntar lo que sea. Entonces, este caso es normal y siempre ocurre y justamente muchas veces hay que estar atento a qué se refiere con la ampliación del contrato, porque algunas veces el Estado llama a licitación por determinados montos y resulta que después termina ampliando el contrato por el 20% más y resulta que en aquel momento a cualquier proveedor no le parecería asequible o no le interesaba participar, pero resulta que si después me van a aumentar el 20% del contrato, ya era otra la opción. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado en este sentido cuando uno es asesor de este tipo de proveedor del Estado. De todos modos, el sistema cada vez es más dinámico y con el tema de comprar.gov.ar está todo visto ahí y si uno es proveedor puede ver absolutamente todo y el estado del trámite de cada una de las licitaciones, de concurso de precio, de licitaciones privadas o, como veía hoy día en el rectorado, de una compulsa abreviada de precio. Que era la respuesta que se ocasionó, por ejemplo, hoy cuando fui al trabajo. Bueno, vamos al caso 2. ¿Me van siguiendo? Entonces, me abren el micrófono, me preguntan. Yo sé que ustedes van a decir, che, pero este caso es muy formal, porque yo tengo que tener en cuenta si me han dado un mail o me han dado la ampliación de la orden de compra, que es el documento válido con el acto administrativo. Solamente este caso fue puesto porque es un caso para demostrar que el Estado tiene potestad para ampliar el 20%. Después del 20% tiene que tener la autorización del proveedor y hasta un límite máximo que no puede exceder la ampliación. Creo que 35 o no sé si alguien tiene a mano ahí el decreto, por favor vean el 1023, eso también sería bueno. Si alguien lo tiene ahí, ya que ustedes, porque la pantalla, o sea, yo estoy compartiendo una pantalla en la cual la profesora Sánchez es la hospedadora, por lo tanto no tengo tantos recursos como para verlo al decreto, lo tengo minimizado por ahí. Bueno, vamos al caso 2. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hay alguna pregunta en especial? ¿Se entiende cómo el Estado en este momento, a pesar de haber tenido la potestad de ejecutar la ampliación del plazo, no lo ha hecho por una cuestión formal? De todos modos, nosotros cuando vamos a la práctica, simplemente hacemos de cuenta el 20% si es aplicable o no, de acuerdo al monto que tiene que ver. En el caso 2, hay un tema también, en este caso que vamos a ver, hace rato vimos extensión del 20%, ahora vamos a ver el plazo de la prestación. En este caso, es plazo de la prestación por caso fortuito, fuerza mayor o principio de buena fe y diligencia del principio de continuidad del contrato. Entonces, vamos a ver qué ha pasado. El prestador, el proveedor, no ha cumplido el contrato. Y hay que ver por qué el proveedor está pidiendo una ampliación. Y vamos a ver cómo se resuelve en estos casos. A ver. Sí, se solicita asesoramiento. O sea, este práctico está hecho como si el jefe de compra nos preguntase a nosotros cómo asesoramos, en este caso, somos asesores de este organismo.
O también después nos podemos poner del punto de vista del proveedor también. De las dos formas nos podemos poner para poder entender el marco normativo, que cómo defenderíamos o cómo actuaríamos si fuésemos funcionarios. Después dice, se solicita asesoramiento respecto a la decisión de tomar en marco un procedimiento de selección cuyo objeto fuera la provisión y entrega de cartuchos de tóner. Bueno, vamos a comprar cartuchos de tóner. Y en atención a que el incumplimiento verificado por el proveedor Tintas. Tintas RL es un nombre de fantasía inventado también, no existe, no sé si existe. No habíamos hecho una contratación para que nos provea cartucho de tóner y no ha cumplido. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, Vení, vení cómo está mojando, ¿qué? Janina, decirle que apaguen la moto. Bueno, sigamos. El que ande en moto y escuchando clases es peligroso. Bueno, entonces, la firma Tintas ha incumplido, y ahí está el marco normativo, la citación número 66, y no ha cumplido por la entrega de los bienes adjudicados, que alega el incumplimiento obedeció a motivos imprevistos e involuntarios. Obviamente, todos los proveedores que no pueden cumplir siempre dicen que no tienen, que es por motivo imprevisto e involuntario. Vamos a ver cómo se prueba eso. Junto a las actuaciones se acompaña, o sea, el proveedor Tintas me dice, che, amplíame el plazo del contrato, no te puedo cumplir porque los motivos no son inherentes a mí. Entonces dice, junto a las actuaciones acompaña una nota presentada por el proveedor a través de la cual solicita la aplicación del artículo 94 del decreto reglamentario, que es la ampliación del plazo que está previsto. Lo dice, y ante la posibilidad de entregar los bienes, por supuesto, es inconveniente en la incorporación de los mismos, circunstancia que consideró acreditada con el correo entregada por el distribuidor. Entonces, ¿qué ha hecho acá la empresa Tintas? Dice, es imposible que yo traiga de China estos cartuchos. ¿Por qué? Y bueno, imagínate con lo que ha ocurrido ahora, el puerto no debe ser que, incluso yo tengo entendido que lo que está llegando, poco que llega, está guardado ahí en la aduana y no están saliendo. Hoy los proveedores de repuesto están en una encrucijada tan grande porque hoy romper algo del vehículo es complicado conseguir el repuesto, lo que antes era accesible, ahora es más difícil todavía por toda la situación que estamos teniendo. Le pasó a Tintas, ustedes saben. Y el pobre Tintas dice que ahí nos envía un mail explicando, nos explica una atenta nota diciendo que si quiere acoger el artículo 94 del 1030, todo bien, todo legal, y nos adjunta un mail del proveedor chino que me dice, imposible mandarte los cartuchos por lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo resuelve entonces. La normativa, acabamos de decir, el artículo 3 y el artículo 26 del decreto delegado 1023, todos los principios generales que habla, y el artículo 94 donde está previsto el caso fortuito de fuerza mayor. Que nosotros, a los efectos de esto, tenemos que dar la normativa, ¿sí? Pero cuando nosotros evaluemos, ustedes saben que cuando hay un caso fortuito, ¿cómo se actúa? En el caso que hay ampliación del monto, ¿cómo se actúa? Y en este caso es ampliación del plazo por caso fortuito, ¿cómo se actúa? Bueno, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sería, primero y principal, dice, no se encuentra dada la circunstancia para encuadrar la situación planteada dentro del caso de fuerza mayor, caso fortuito, en tanto el proveedor no acredita la documentación respaldatoria correspondiente por razones esgrimidas. Pareciera ser que el simple mail del proveedor de China diciendo y hablando de que hay una pandemia no es suficiente para este caso para demostrar que hay una fuerza mayor. Entonces, no acompaña en presentación de tiempo y forma la declaración jurada anticipada de la aduana. Entonces quiere decir que si ustedes son proveedores, o sea, puede decir, ¿esto para qué me sirve? Que si son proveedores del Estado y si ustedes son asesores de los proveedores del Estado y tienen algún problema y están sabiendo que están con declaraciones, en este momento, hoy en día, por el tema del decreto 260 del 2020 que se declaró la pandemia, hay un cierto marco legal distinto, así que en cierta forma, hoy sí, con solo incorporar una declaración jurada de la aduana diciendo que efectivamente no están entrando las importaciones, ya quedaría solucionado el problema. Hoy es más fácil demostrarlo. No se olviden que esto práctico nosotros lo hemos realizado el año pasado y lo hemos verificado el año pasado. Imagínense, tampoco teníamos previsto la probabilidad de que haya un virus y que alguien allá en China se coma un murciélago, no sé cómo empezó todo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Pero se entiende, ¿no es cierto? Tiene que estar efectivamente fundada y no es solamente, perdón, y no es solamente, era Alberto, dice que está bien, está respirando. Dice, Ay, profe.
No, Alberto, un primo mío. Dice, entonces, en este sentido, Realmente todo se graba. sí, sí, no, sí, Alberto, era Tiene conocer. comunicación directa con Alberto. Obvio, 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 obvio. Entonces dice, en este caso, lo que nosotros vamos a tener en cuenta que no es solamente hacer una nota escribiendo los artículos, sino que en este caso hay una documentación distinta y más formal para la distribución. Entonces, si bien es cierto, en este caso nosotros cuando pidamos por caso causa mayor, tiene que ser debidamente fundada. Entonces, si nosotros, para que este caso está puesto para ver qué ocurre. Así como también ocurre que el Estado aumenta un 20% el contrato, también ocurre que el proveedor pide, por favor, que no se le aplique una multa por incumplimiento, porque ¿cuáles son? Hay multas económicas y hay multas también formales que nos pueden sacar del sistema, nos suspenden del CIPRO si no cumplimos. Si nosotros, proveedores, no cumplimos, nos suspende el CIPRO. Y de esa manera es probable que después no podamos participar en otras licitaciones. Los que son proveedores del Estado se dedican a vender al Estado y generalmente estar suspendido en el CIPRO por 6 meses puede ser una hecatombe económica para el negocio. ¿Sí? Bueno. Entonces, dice, atento que el organismo ya invitó al proveedor la entrega de los bienes bajo percibimiento del contrato de conformidad a la normativa aplicable, corresponde proceder a ejecutar la garantía. ¿Qué significa? Le hemos puesto una multa a Tintas SRL porque no era suficiente la explicación de un simple mail del proveedor diciendo que no lo puede cumplir. Bueno, ¿se entiende? Los dos casos que estamos viendo. Le vuelvo a repetir, nosotros no vamos a Profe, pedir. Sí, sí, en el caso este que pasa, o sea, que pase todo esto de la extensión de sí, plazo por fuerza mayor, pero que sí, sea un proveedor de acá, por ejemplo, de la provincia o de la misma Argentina, sí. la declaración jurada esa no va a existir, digamos. Claro, muy bien advertido. ¿Por qué? Porque va a tener que esgrimir otras situaciones por el cual él no ha podido cumplir. ¿No es cierto? Ah, En bien. este caso, muy bien la pregunta que me hace la futura colega. Lo que dice ahí, ella dice, en este caso está previsto para un insumo que es puramente importado. La tinta es importada y bueno, muchas cosas, lamentablemente se importa y acá se ensambla bueno, directamente se vende en el estado que se ha adquirido. Pero como bien dice la alumna, puede ocurrir. Agostina, profe. Agustina, bien. Bien puede ocurrir que existan otras variables en el cual el mismo proveedor puede decir que no ha podido cumplir. Obviamente, por ejemplo, si ha ocurrido en algunas veces cuando el Estado ha comprado por vía subasta determinadas bienes, por ejemplo, de agrícolas ganaderos, algunas veces cuando hubo problemas de sequía o inundación en la pampa húmeda, que es el formador de precio de carnes y cereales de Argentina, obviamente, habiéndose declarado la emergencia agropecuaria, ya había una normativa por la cual el proveedor ha podido decir, no he podido cumplir con el contrato. O sea que ahí hay una normativa aparte que se nota y queda en evidencia que excede que no es culpa del proveedor. Eso es lo que hay que buscar. Entonces, como me dice la futura colega, es verdad, hay que tener en cuenta cuál es el marco normativo que al proveedor le permite justificar que no ha podido cumplir. Pero no es simplemente decir, por ejemplo, en el caso de la emergencia de lluvia y de sequía que había, por ejemplo, en aquel momento, creo que era inundaciones, la emergencia agraria. En aquel momento no es solamente presentar el informe del clima ni todo lo que ha significado la inundación, ni fotos, nada. Tiene que ser recurrido con una determinada formalidad. Y la formalidad está planteada y puesta en la página de comprar.gov.ar y además está previsto en la normativa. ¿Sí? Gracias por la pregunta, porque me ha servido usar otro ejemplo y que también sirve no solamente para los importadores, también pueden ser para los dentro del país de los argentinos que generalmente tienen algún tipo de problema. Bueno, no sé cómo vamos con el tiempo. A ver, hay una... Sí, muy bien. Profe, Sí, pregunten. en ese caso, digamos, por ejemplo, que le caiga granizo a la plantación y todo, ¿puede presentar, por ejemplo, el informe del seguro y todas esas cosas? Sí.
Sí, tal cual. Es más, no te olvides que el Estado, no nos olvidemos, ¿no?, que el Estado, por ejemplo, si va a comprar determinados granos, el Estado ya también sabe y prevé que puede ocurrir una inclemencia climática que puede afectar al proveedor. No crea que el Estado es aquel emperador que está ahí diciendo, tratando de ejecutar la garantía a todos. Está claro, ¿no es cierto? Es un contrato y está previsto todas las posibilidades que puedan presentarse. Obviamente, como bien decís vos, tiene que estar explicado y mostrado y bueno, y pagado el tema del seguro. Y muchas veces el seguro, algunas veces los seguros no solamente te van a pagar los daños ocasionados por el granizo en la plantación, sino que también te cubren las posibles multas por desestimar el contrato. O sea, ¿qué va a hacer el Estado en este momento? Lo desestima el contrato. ¿Cómo se dice? Se anula el contrato, se da por terminado el contrato. Y por esa terminación del contrato, Se rescindirse, rescinde, profe. se rescinde el contrato. Entonces, hay una rescinden el contrato por incumplimiento del proveedor y te aplican una multa. Entonces, en esa manera, la multa, para el efecto que no te afecte ni no te suspenda como proveedor, la pagas y el seguro algunas veces prevé las posibles multas que te generan algún proveedor por no cumplimiento. Y ahí queda todo bien. Por eso es que los proveedores, los agricultores tienen seguros contra eso y son caros. No sé si vos sos asesor de una empresa agrícola, pero me imagino que pagar un seguro sobre granizada es muy caro y por eso también hay mucho trabajo. Bueno, de todos modos, esos son uno de los costos que tiene la explotación agrícola, para que no crean que el campo no es lo máximo. Tiene todas sus cosas buenas y malas. ¿Podemos seguir? Vamos a seguir. Ahí están los artículos, mira, están los artículos de... Este es el caso 3. Nos piden a nosotros asesoramiento como empleados cómo vamos a armar una comisión de recepción. Este es el caso 3. Generalmente ocurre cuando uno trabaja en el sector, en este caso sería un asesor de la gestión, y me dice, vamos a hacer vamos a llamar a licitación y quiero que nos digas cómo se arma una comisión de recepción. Bueno, la normativa que está prevista está ahí en el artículo 89 del 1030, en el artículo 85 de esto, cómo se integra la recepción, la comisión de recepción y los principios generales. De nuevo, nosotros en este caso solamente vamos a saber cómo se tiene que formar una comisión de evaluación y la comisión de recepción. Son dos comisiones distintas. Una es la que va a evaluar y va a decidir quién es el proveedor adjudicado, y la otra es la que va a hacer la recepción de los bienes y servicios y va a prestar conformidad cuando lleguen los bienes. Es en aquel momento cuando la profesora Rabini le decía, se produce el devengado. ¿Se acuerda, profe? Se produce el devengado. Bueno, ahí está. Esa es la comisión de recepción. Entonces, lo que devengado mandado a pagar. Entonces, lo primero que... Todos, profe, todos decimos, no solo yo, por eso le enseñamos. No, pero yo me acuerdo de las clases. ¿Cuándo es el devengado? Y todos decían, cuando llegan los bienes. Bueno, sigamos. Ahí está la normativa y obviamente nosotros solo vamos a saber cómo se conforma la comisión, cuáles son los miembros y cuáles son las incompatibilidades que hay entre la comisión que va a ser la de evaluación y la comisión de la recepción. No pueden ser las mismas, solamente pueden son gente distinta. Obviamente también hay excepciones como todas cosas, ya vamos a ver. A ver, ahí va. Comisión de recepción, la respuesta sería, la norma exige 3, también es para la de evaluación, mínimo, dice, mínimo 3. Cuando es la evaluación, es mínimo 3. En este caso, también es mínimo 3 titulares y 3 suplentes. Los integrantes, tanto titulares y suplentes, deben ser designados mediante un acto administrativo, o sea, se da el mandato a ese empleado a que conforme, o funcionario que conforme la autoridad, la comisión de recepción, se estima la autoridad competente y se expresa las limitaciones y designaciones que tiene para tener en cuenta la aceptación o no del bien. Obviamente, tiene que ver esta comisión si es que el proveedor ha prestado el servicio o ha entregado los bienes conforme al pliego de licitaciones. Esta es la evaluación cuando llegan los bienes, ¿sí? Entonces, ya sabemos que estas son tres o más, 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. Hay excepciones. ¿Cuál es la única excepción? No sé si la tenemos acá, la concesión de las excepciones. En este caso,
cuando por X, por razones que te permite el artículo, el artículo 3 del decreto delegado 1023, ahí me da una excepción de cuándo puede ser menos. Generalmente cuando sea imposible de que la comisión evaluadora y la receptora pueden ser algunas veces las mismas personas o algunas veces una sola persona nada más. Y ocurre, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tiene que ser la comisión receptora de algún parque nacional, por ejemplo. Eso sería un ejemplo. ¿Por qué? Y bueno, porque en el Parque Nacional solamente vamos a ponerle que en un parque, no sé si, ¿qué parque tenemos acá? La Conquija, pero es nuevo ese. Pero ponele, en el Parque de la Conquija que haya solamente un funcionario administrativo y 2 guardaparques. Entonces esos necesariamente van a tener que ser miembros de la comisión evaluadora y también la receptora. De todo modo, en ese sentido, ¿por qué? Porque no existe más funcionarios dentro del organismo. Este sería un ejemplo en el caso de que necesariamente va a tener que ser. Entonces, a los efectos de la simplicidad, nosotros vamos a poner que necesitamos 3 titulares y 3 suplentes, que no pueden ser los mismos que la comisión evaluadora y la comisión receptora, y que dentro de las inhabilitaciones tiene que estar habilitado para hacer. En las generales vamos a ver. En este caso, está puesto en el caso extremo que puede ser uno, pero es que por si alguno, me acuerdo en años anteriores, pero preguntaba qué pasaba si no se puede, porque hay algunos delegados en alguna situación, delegado comunal o lo que sea, en algún lado, que en Tucumán, que algunas veces es inaccesible, y no va a tener de todo el material o administrativo y recursos humanos como para desarrollar todas las formalidades que nos pide. Por eso, ese artículo 3 del decreto delegado 1023 habla sobre la economicidad y principio de las compras. O sea, todas las acciones tienen que estar enfocadas a que sea conveniente, no necesariamente están permitidas esas excepciones. Bueno, me van siguiendo. Hasta ahora hemos visto 3 casos: ampliación del contrato por el 20%, ampliación de plazo por incumplimiento del proveedor. También nos han mandado a preguntar qué pasa en el caso de que cómo se conforma una comisión evaluadora o la receptora. Ya hemos visto cómo son las cosas más normales que ocurren. Otro ejemplo, un concurso, o sea, es un concurso de etapa múltiple. O sea, ¿qué significa concurso? Significa que lo que va a interesar en ese proceso se llama concurso, porque lo que va a interesar en ese concurso va a tener que ver la capacidad, idoneidad o característica del servicio a prestar. No es el precio, sino diría licitación, ¿sí? Bueno, son términos que a nosotros generalmente cuando hacemos preguntas le damos mucha importancia, así que ustedes en ese sentido tengan cuidado, en el sentido de expresarlo como corresponde, porque bueno, estamos evaluando. Entonces, en este caso, etapa múltiple, ya saben ustedes, incluso está en las diapositivas anteriores, que son etapas múltiples que va cumpliéndose las etapas y tienen que haber presentado primero una muestra, proceder a la aprobación de la muestra de la primera etapa y después proceder a la segunda etapa del tema de la contratación definitiva. ¿Sí? Generalmente eso ocurre en la obra pública, por ejemplo, cuando cuando tenemos que, por ejemplo, vender alquitrán para las calles, por ejemplo. Nosotros sabemos que la Municipalidad de Tucumán tiene no sé si se llama, una empresa un sector donde genera ¿cómo se llama? El pavimento, pero puede vender a otros municipios. Bueno, entonces puede ser etapa múltiple, en el sentido de que primero va a mandar una muestra, va a ver si el pavimento tiene de acuerdo a las prestaciones, los ingenieros van a decir, ok, entonces de esa manera va cumpliéndose la etapa que sigue. Bueno, en ese momento, en esta etapa se llama una etapa doble, porque múltiple o doble, porque va a tener que pasar una etapa primero, cumplir esa etapa y seguir a la que sigue. En cada una de las etapas se generan datos que tienen que cumplirse, y especialmente con pliego y esas cosas. Y se solicita asesoramiento ante la posibilidad de un error invocado por la empresa El Descuido S.A. La empresa se llama El Descuido, imagínense. Ha tenido un error involucrado, involuntario, con respecto ha presentado la oferta, y en esa oferta ha cometido un error. Entonces, lo que pide Descuido es que si le permitimos modificar la oferta en razón de que todavía no se ha cumplido, porque recién estamos en la primera etapa múltiple.
Entonces, ocurre muchas veces porque cuando con la etapa múltiple, los proveedores tratan de modificar los asesoramientos y siempre dejan ver que modificar las condiciones de la segunda etapa para ver si en la primera etapa han salido bien posicionados, ya en las partes definitivas, en la etapa definitiva, ponerse mejor de acuerdo a esto. Obviamente, eso no está permitido. Hay solamente errores que no son subsanables, ustedes ya lo conocen, y que no puede ser modificada la oferta una vez que se entrega. Pero algunas pueden ser modificadas con aceptación de, por ejemplo, cuando hay un error de poner un teléfono o el error involuntario de la dirección, o a lo mejor puede ser que la empresa al descuido se cambia de domicilio y necesita poner otro domicilio legal. Esas modificaciones dentro del pliego sí están permitidas, las otras no. Por eso, bueno, entonces el pliego de bajas condiciones establecía en forma clara y precisa cómo debían acompañar la garantía entre el correspondiente sobre técnica, sobre de la propuesta A y la propuesta económica B. ¿Qué ha hecho el descuido? El descuido ha modificado, ha puesto la propuesta técnica en el sobre B y la propuesta en el sobre B y la propuesta económica en el sobre A. Se equivocó de sobre el descuido. ¿Sí? Entonces, ustedes dicen, pero ocurre, esto ha sido sacado de los fallos de la Oficina Nacional de Contrataciones de año pasado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, la empresa de descuido le pide a la comisión evaluadora, por un error, modificar y tenga bien, tener por presentado, por ejemplo, se dice, tenga bien por certificado, donde dice sobre B, ponga sobre A, y donde dice sobre A, ponga sobre B. Eso es lo que intentó la empresa, el descuido, decirle a la comisión. Ahí están los artículos. El artículo, ¿por qué pongo la Constitución? En el artículo de la Constitución hablamos del interés legítimo de todos los ciudadanos argentinos de ser tratados de igualdad ante la ley. Todos tenemos el mismo derecho de ser tratados de igual ante la ley. Ese se llama, por eso está la Constitución. ¿Y por qué lo ponemos? ¿Por qué? Porque si yo le doy, ahí está, después vamos a ver por qué lo ponemos, pero quiero terminar. El artículo 17 del decreto 1023, que tiene de compra, y el 66, que habla justamente de esto, de la formalidad de los pliegos. Entonces, ¿qué pasa? La garantía de igualdad consagrada de modo del artículo 16 de la Constitución, a eso me quería referir, ya que estaba explicado acá, no me quería exponer allá, resulta el principio esencial de los contratos administrativos, posibilitando que los postulantes contraten idéntica situación y se han tratado en bases iguales ante la ley, que decía yo. Los oferentes de licitación y concursos deben haber colocado el pie de la igualdad, evitando discriminaciones y tolerancias que favorezcan en detrimento de otros. ¿Qué quiere decir esto? Que ante el principio constitucional del artículo 16 de la ley, no le puedo permitir al descuido modificar los sobres. ¿Por qué? Porque si los otros oferentes han tenido la buena certeza de tener cuidado y haber cumplido al pie de la letra los pliegos de condiciones, no sé si soy claro. ¿Sí? Entonces, no lo puedo afectar. Aquí estaría afectando el derecho constitucional del tercero por hacerle un bien al descuido. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en ese sentido, como recetado y seguido, no si bien es cierto que es por etapa múltiple, no se permite la definición alguna. Así que en este sentido, en el marco de esta ley, se ha hecho no subsanable. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiero decir? A ver, ¿este caso ocurre? Sí, ocurre. Muchas veces se pide modificar la oferta porque después una vez que se hace, generalmente cuando hay etapa múltiple, con una sola etapa no, se abran los sobres, se tiene en cuenta lo previsto, se hace la designación y la adjudicación, la preadjudicación, primero hay una preadjudicación, y después se sigue la parte normativa normal hasta que se firma el contrato por la parte de asesoría legal y se arma, ya es otro el área donde interviene. ¿Sí? En este sentido, a esta empresa que se llama El Descuido, lamentablemente, a pesar de ser en etapa múltiple y lo único que tiene que hacer es cambiar la leyenda de un sobre por otro, lamentablemente no pudo ser aplicado porque corre el principio de igualdad ante la ley. Eso me preguntaron una vez, ¿qué pasa? Y eso les cuento, no sé si, están grabando, pero me ha ocurrido una vez cuando me estaba rindiendo un concurso y una vez estábamos hablando de esto, y uno de los profes, que era un evaluador, que era ex ministro de Economía de la provincia, me pregunta, ¿qué pasa si el proveedor ese día se larga a llover y se inunda la calle y no pueden venir los oferentes al acto de apertura a entregar los sobres? Pero ha llegado uno todo mojado.
¿Qué hacemos? ¿Suspendemos? ¿Llamamos a cuarto intermedio la apertura? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Llamamos a cuarto intermedio la apertura porque realmente era imposible que los proveedores lleguen y llamaban por teléfono avisando que estaban varados en la calle, porque Tucumán cuando llueve vos sabés cómo se pone. A ver, alguien que habla el micrófono, ¿cuál sería? Sí, digan. Pudo llegar uno significa que los otros también podrían haber llegado de cualquier otra forma. Pero ese que ha llegado un día antes, estaba durmiendo ahí, por eso no le agarró la lluvia. ¿Qué se hace? No importa. Llegó. Pero no importa, o sea, porque si él tuvo la intención de llegar antes, los otros también hubieran podido hacer lo mismo. Si no, no van a estar en igualdad de condiciones. Perfecto, eso me significó aprobar concurso. Exactamente, exactamente. Y me congratula la respuesta, porque obviamente lógico, porque aparte leyendo recién el artículo ya estamos todos pícaros, pero en aquel momento me preguntó, digamos, y había que salir a correr al ángulo, digamos, y bueno, atajeamos la penal. Pero lo que sí, es verdad lo que dicen ustedes, habiendo cumplido uno de los requisitos, significa que el otro estaba en iguales condiciones. ¿Sí? Por eso en el pliego de condiciones, y esto va a todos los que trabajan en el sector de compra, incluso me puede ayudar, no sé si está Godoy por ahí, que principio de concurrencia, dice Juanpi, bien. Entonces, bien. Entonces, en ese sentido, ustedes, por ejemplo, deben darse cuenta que cuando hacen el pliego de condiciones, en el pliego de condiciones dice en qué fecha, horario, oficina se van a recibir los sobres. ¿Qué color tiene que tener el sobre y el tamaño? Y si en el caso de que alguien que muestra una muestra, ¿cómo se lleva la muestra? Para que no sea visible por otro. Todo eso está previsto en el pliego de condiciones. Por eso es importante cuando nosotros vamos a hacer proveedores, no decir, bueno, vamos a ver si compramos un pliego y participemos. Hay que cumplirlo, porque en las condiciones del pliego me puede significar impugnar. Por ejemplo, impugnar a otro proveedor que lleve mal el sobre, por ejemplo, como al descuido. Lo podemos dejar a descuido fuera, capaz que descuido era una constructora de etapa múltiple, porque generalmente la etapa múltiple se usa para construcciones de concreto, para puentes. Esta era una buena licitación, muy buena. Ah, era un concurso. Bueno, ponele. Entonces era un buen concurso. Entonces, en este caso, el descuido, por ser descuidado, digamos, pierde la situación. Pero era importante saber, como dicen acaba de decir el principio de concurrencia o la igualdad ante la ley, siempre, si existe uno, se puede ya tomar se abre los sobres y se hace el acto de apertura y con ese único proveedor que llegó, que estaba ahí. ¿Sí? Que estaba ahí o que llega mojado, no importa, se lo prevé. Entonces, esos proveedores van a formar el... Puede ocurrir que de esa única oferta se declare desierta. No significa que ha ganado la licitación, ¿no es cierto? Está claro, ¿no es cierto? No significa que ganó la licitación, sino que significa que le hemos permitido que participe y se transforme él en el único oferente. ¿Sí? Bien, el hecho de que uno sea el único oferente no significa que sea el adjudicado. Bueno, gracias por participar, sigan participando. Caso 5, precio testigo o mejora el precio. Yo creo que es el penúltimo caso, de todos modos, no sé cómo estoy con el tiempo, qué dice la moderadora, la profesora, pero creo que estamos bien. Faltan 5, profe. Bueno, cualquier cosa, si nos quedan 2 casos, los podemos resolver en otra clase, si ustedes nos disponen lo contrario, profe. Bueno. En este caso hay un tema de precio testigo y mejora de la oferta. Bueno, en este caso nosotros vamos a ver cuál es el caso. Se solicita asesoramiento, dice, en entorno de una presentación efectuada por el proveedor Papelitos, en una empresa que vende papel seguramente. ¿Ah? El nombre de fantasía está cambiado, obviamente, justamente nosotros somos ocurrentes para esas cosas. Por el cual se cuestionó el modo en el cual fue implementado el marco de licitación, el mecanismo del mejor del precio contemplado y el régimen sistema de precio testigo aprobado por la Sindicatura General de la Nación. Entonces, Papelitos nos está diciendo... Bien, bien, gracias. Entonces, solicita asesoramiento. ¿Qué pasa con el proveedor? Papelito ha presentado una propuesta en el sentido que está cuestionando de que por qué en ese marco del artículo 66 no el mecanismo de precio testigo, cómo se ha utilizado, qué es lo que ha pasado. Entonces, en este caso, la respuesta es, nosotros sabemos que
se considera que la Sindicatura General de la Nación es la que determina un régimen de precio testigo o de referencia. Nosotros hemos visto eso en clases anteriores, que es una herramienta de control en el cual nosotros nos dan un precio testigo, un precio de referencia en el cual cuando llama a licitación el Estado, generalmente sobre licitación o concurso compulsa abreviada, se llama licitación pública, licitación privada o concurso compulsa abreviada de precio, o asignación directa cuando los importes son menores a 1000 módulos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos repasando. Bien, entonces en este caso, pero el precio de los bienes unitarios está determinado por una institución que se dedica a hacer el análisis general de mercado, y es la Sindicatura General de la Nación, que tiene una de las potestades para hacer de todo el catálogo del Estado que puede comprar, pone el precio testigo. Y en ese precio testigo es un precio de referencia. Y en el precio testigo de referencia nos dice que nosotros tenemos que usar supuestamente una selección dentro del precio de referencia. Y en este caso, la empresa que nos está diciendo que ha visto que se ha encontrado que se ha adjudicado por arriba del 10% del precio testigo. Nosotros sabemos que el precio testigo solamente tiene un margen del 5%, entonces ahí habría una situación de diferencia del 5% que el Estado se ha tomado la atribución de contratar por arriba del precio testigo. Bueno, la respuesta es, ahí está, el precio testigo en anexo 1 y 2 debe contemplarse la mejora del precio efectuada. En este sentido, bueno, ha puesto el organismo que resuelva la mejor oferta, y en este sentido ha dicho, bueno, que se ha elegido por el régimen de la mejor oferta, a pesar de que han superado la violatoria, o sea, han violado potencialmente el principio general, así que en ese sentido es lo que ha pasado. Sí, efectivamente, no era operativa la mejora de oferta, en el sentido solamente ha violado el principio general que informa más o menos el 10%. Bueno, estos son los 5 casos que más se ven en la administración pública que ustedes van a ver, que generalmente posiblemente se pone un ejemplo en el caso de evaluación, y ustedes nos dicen cómo se solucionaría o cómo se solucionaría ese caso especial. Obviamente sin poner los artículos y sin hacer los artículos que son inherentes a de los casos, pero la resolución es en virtud de lo que ustedes van a estudiar. Así que bueno, yo creo que estos son los casos más importantes. Era entonces ampliación del 20%, que es la prerrogativa del Estado por ser uno de los miembros del contrato, o sea, una de las personas que contrata el Estado público, el Estado, sí me digo el Estado. El otro era cuando hay una mora por la entrega por el proveedor tiene que justificar realmente la justa causa. Otra era cómo se conforma una comisión de evaluación o de adjudicación, de recepción. O sea, que vean esas dos comisiones, están dentro del mismo artículo, así que lo pueden saber, cómo se conforma y cuáles son los requisitos que tienen que tener para formarlo, y cuáles son las incompatibilidades que tienen algunos para ser miembro de la comisión, y después, bueno, en los casos de precio testigo, en el caso de etapa múltiple, cuando hay errores formales de la etapa múltiple. Bueno, aquí terminarían los casos más importantes, lo que sí ustedes seguramente el fin de semana van a poder estudiar todas estas diapositivas. Esta seguramente la profe cuando la va a poder poner en el campus para el análisis de cómo es la resolución de estos casos. Y bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Se entendió todo? Estos casos hay algunos que conocen algún caso diferente y cómo lo han solucionado, o por ejemplo, si alguno se imagina algún tipo de casos, cómo se resolvería. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende? Pueden habilitar el micrófono, chicos. Sí, se entendió, profe, gracias. Bueno. Profesora Sánchez. Sí. No sé si hay alguna duda. Hoy día el profe no ha querido hacerles preguntitas con el formulario, así que vamos a tomar la asistencia desde acá, desde el chat, desde la reunión. No sé si tienen alguna duda sobre el tema en general, de compras y contrataciones.
Teníamos un alumno, creo que participaba en las clases, que en la última clase te había hecho algún comentario, no sé si tiene alguna duda. Creo que era, no me acuerdo. Juan. Profesor, en el caso 5, al final, claro, ¿se Sí. acepta o no se acepta el mayor precio? El No, precio efectivo. no se aceptó, porque, a ver, porque ahí en este caso la empresa, no me acuerdo cómo era la empresa que habíamos puesto, la empresa había dicho que se había adjudicado por más del 10% del precio testigo. Pues la normativa dice que tiene un margen del 5%, y lamentablemente el Estado no pudo justificar que ese 10% haya sido por mejor producto. Porque algunas veces vos podés decir, sí, lamentablemente yo me fui del 5% porque el producto entregado era de mejores situaciones que los normales. Entonces, generalmente, en ese sentido, no pueden superar. Te doy un ejemplo, y no sé si me alcanza el tiempo, pero te doy un ejemplo. Por ejemplo, si dice el Estado, llamaremos a, no sé, compremos unas camionetas, ¿sí? El Estado llama a licitación para comprar camioneta doble cabina para el sistema de salud, para Ciprosa. Camioneta doble cabina con caja para el sistema de salud. Y nos muestra, le dice que el motor, todas esas cosas. No Sí, dice todo más nada. el motor. ¿Ah? Sí. Bien. Eso se hace más que nada para diferenciar a los proveedores, digamos. Si yo le doy las características específicas al motor, ya directamente voy anulando a los otros. Quiero una camioneta V8 que tenga satélite, que tenga cierta componente, entonces votando Bien. Juan Carlos, fíjate, seguime el ejemplo. Me parece perfecto y gracias a tu aporte, Juan Carlos, pero seguime el ejemplo. Yo voy a comprar estas máquinas que son doble cabina, como vos me dices, todo en el pliego en particular, vamos a poner todas las especificaciones, y resulta que vienen a participar y hay los precios testigos que vos tenés, qué sé yo, un ejemplo, 1.500.000 el precio testigo. Cada máquina, el precio testigo 1.500.000. Alguien viene y ofrece más del 10%, ofrecemos todo, 1.500.000, somos oferentes, uno vende Ford, otro vende Chevrolet, otro vende Volkswagen. Entramos a la licitación, son todas camionetas doble cabina, entramos a la licitación, abren los sobres y hay uno que tiene justo un 6% más del precio de testigo. 6% más del precio de testigo. Entonces, en ese sentido, abren los sobres y el Estado decide comprarle a ese que tiene más del 6%, o 7, o 10 en el caso, el 10%. Entonces los otros proveedores dicen, ¿por qué adjudicaste a alguien que tiene más del 10% del precio testigo? Entonces el Estado puede decir, adjudico a esa empresa porque los bienes que me ofrecen son mucho mejor oferta de ustedes, porque esas camionetas que ellos me dicen son 4x4. Y ustedes me ofrecen todas simple tracción. Obviamente, alguna vez sí, si hubieses pedido vos que licitemos 4x4, lo hubieses puesto en el pliego. No sé si me entendés, Juan Carlos. Entonces, en ese sentido, el Estado... Para mí, no le da lugar por el solo hecho que no justifica el mejor producto. No porque sea mejor precio, porque si me garantiza el mejor producto y me garantiza esto, y me garantiza el suministro, y debe comprar. No porque me pasa el precio. O sea, la justificación es que no se les dio porque no justifica el mejor producto, ni mejora las condiciones de los demás. Porque como decíamos recién, yo cuando voy a licitar, yo no pido marca, yo quiero una pickup 4x4, 8 válvulas, con satélite, con 4 asientos, confort. Después se presenta Chevrolet, Nissan, etcétera, 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 y vamos viendo quién tiene los requisitos que me aprueba el pliego. Claro. Y bien. si aceptan eso... Claro. Pero bueno, a eso nos referimos con el límite, como vos dices, Juan Carlos, hay un límite en el cual yo me puedo mover y puedo aducir que tiene mejor producto. Y por eso elijo el mayor precio. ¿Me entendés? Puedo elegir un producto de mayor precio porque es mejor producto, pero no me puedo exceder, tengo que explicar 2 veces si paso el precio de referencia. ¿Me entendés? A eso nos referimos. Está claro el ejemplo que me ha dado con Juan Carlos y le agradezco la intervención, pero está bueno porque eso es de la gestión de la vida real, digamos. ¿Ah? Está bueno lo que nos dice, así que en cierta forma tengamos en cuenta cuando se produzca
este tipo de cosas. Simplemente saber que algunas veces se elige un producto de mayor precio, pero tiene que estar debidamente justificado, como dice Juan Carlos, que es realmente el mejor producto. Y obviamente siempre el límite va a tener legal cuando hay un precio de referencia. En el Estado Nacional es la Sindicatura General de la Nación. No sé si en el Estado provincial existe, sí, hay precio de referencia, ¿no es cierto, Juan Carlos? Sí, precio de referencia. Y lo que nos hablamos recién en el caso 4, los sobres, sí. de la oferta. Y realmente el sobre va cerrado, y el sobre sí. va con licitación. O sea, el sobre viene cerrado y va el orden de la licitación, el número de licitación, y no va el nombre de la empresa. Claro. No se pone el nombre de la empresa. Cuando se pide apertura, ahí se abre el sobre y se ve qué empresa presentó cada papel, y todo el mantenimiento de oferta y la documentación respaldatoria obviamente va respaldada por un soporte digital. Porque yo te puedo presentar una factura, pero el soporte digital no va a decir la verdad. Entonces ahí está un error subsanable, que lo va a evaluar la comisión evaluadora de adjudicación, después te notifica, me lo apunta y lo podemos subsanar, digamos, para que haya el principio de igualdad, para poder, digamos, con todos los operantes, digamos, para poner realmente todo el principio de igualdad. Sí, Juan Carlos, vos que estás en el área esa, ya que a nosotros nos gusta contar las anécdotas, ¿qué es lo más loco que te ha pasado en comisiones adjudicadoras, por ejemplo? Pero no hablé de los proveedores que vienen a hacerte amigo tuyo, ¿no? No hablar de la situación, sí, ¿ocurre o no? Sí ocurre. No, las licitaciones más complicadas son las licitaciones de construcción. Y la contadora Sánchez sabe de eso también, que ha sido otro jefe, pero la constructora sabe que las licitaciones de construcciones van por aparte, tienen otro régimen, tienen una determinación de precios que se puede hacer. Uno gana una licitación y me parece pasa todo el proceso de licitación y a los 3 meses del primer certificado de obra me hace una determinación de precios. Claro. Es muy complicado la es complicado y además en la construcción los valores van aumentando permanentemente, entonces la readecuación de los precios tiene que ver también con mantener la utilidad, y porque los costos se elevan, entonces cuando se ajusta, por ejemplo, los salarios de los empleados, esto implica una mano de obra más cara, entonces necesariamente la constructora tiene que trasladar esos costos elevados para poder tener cierto margen. Hablamos en algún momento, creo, con Juan Carlos, las constructoras hacen por ahí una bicicleta financiera, le llamamos así, porque no es tan fácil decir que ganan mucho con las obras, ganan con la cantidad de obras que van desarrollando. No es fácil el manejo de la construcción, los márgenes no son muy elevados, y por lo general cuando pagan estas readecuaciones de las obras, de los reajustes, muchas veces ya es extemporáneo. Tenía una clienta que era constructora y que ha cobrado 5 años después una diferencia de 200.000 pesos que ya era insignificante, porque no se actualizan obviamente. Así que todas esas previsiones hay que hacerlas al momento de determinar el costo. Cuando una empresa desde el lado del constructor tiene que fijar precio, tiene que tener en cuenta que también va a haber un costo de financiamiento en el tiempo en que vaya a cobrar esa obra. No sé si se entiende. Es la mezcla de lo privado y lo público ahí. Además, para dejar claro, digamos, la verdad es que el Estado jamás está al día. Nosotros estamos pagando certificados de obra muy atrasados, y más que nada porque por más que hablábamos, volviendo al principio de la materia, nosotros trabajamos con fondos nacionales en la mayoría de las construcciones. Y por más que sean fondos nacionales, quien contrata es el Estado. Entonces nos regimos por el 717/3, que el otro día me decía el profesor Ben. Sí. La plata de la nación, pero contrato yo, contrata el Estado. Entonces nos regimos con esta normativa. Pero a lo que voy es que es muy complicado para las constructoras. Las constructoras por ahí es muy... ¿cómo se le puede? Embarrosa la documentación. Las constructoras me tienen que hacer un dibujo de certificado de avance, me hacen una curva diciendo, me cuentan, de hecho que hablábamos de las lluvias, me tienen que contar qué día van a trabajar, si va a llover, me sacan los feriados, si viene la pandemia, si viene el granizo, todo eso tiene que estar contemplado para el certificado de obra, que es muy engorroso, presentarlo, después controlarlo y después justificar el pago. Así que son los más engorrosos son las obras. Después, licitaciones de compra de insumos, ya sea compra directa, contratación, no hay mucho problema. También nos hace el problema, como vuelvo a decir, el Estado nunca estamos al día, la mayoría de las licitaciones o contratos son vencidos. O sea, yo necesito alquilar una casa
y se me vence el contrato de alquiler, no la puedo desalojar, entonces le sigo pagando un contrato, o le sigo pagando, supongamos, yo me vienen alquilando con un 36% de inflación, y bueno, yo le voy a pagar ese 36% de inflación, por más que me lo tengo que aumentar después, le voy a seguir pagando ese 36% a cuenta de del ajuste que me puede hacer, pero no corto el alquiler, no lo desalojo. ¿Por qué? Porque el alquiler va por un acto administrativo, que es un decreto, que lo tiene que firmar el gobernador. Hasta que lo encuentre el gobernador que me firme, siempre salen un poquito atrasados todos los contratos y como las licitaciones. Y los pagos de las licitaciones, por atrás, como decía el profesor Méndez, Tower, los tengo a Baroneto, todo pegándome la puerta. Es así, es engorroso el tema de las compras, como todos los sistemas del Estado, por algunas cuestiones burocráticas. Y con respecto a lo que estábamos charlando con Juan Carlos, para el resto de los chicos, el hecho de participar en las compras, las empresas constructoras, hay cosas que se prevén y se estipulan en los costos, como lo que yo les decía, el costo del financiamiento, de que el Estado siempre va detrás, y los meses en cuanto empieza a pagar, no siempre puede contemplarse porque también tenemos que ser competitivos para que nos elijan como empresa constructora del Estado. Entonces ahí es donde yo hablo de una bicicleta financiera, donde la empresa lo que va haciendo es cobrando de una obra y metiendo el certificado de otra y tratando de ir ganando en el tiempo. Pero no necesariamente se va a poder contemplar todos los costos y mucho menos el costo financiero, porque estamos en un proceso de inflación importante y bueno, cobrar un certificado del año 2015, 2016, hoy ya significa irrisorio en montos. Eso es lo que queríamos hablar. No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún otro comentario. No sé, profesor, si usted quiere cerrar la clase con otro tema. No, yo le agradezco la participación a todos, obviamente a Juan Carlos, que está en el tema, y al resto de los chicos que han participado. Entiendo que ha sido oportuno y los casos que hemos decidido presentar son casos más comunes que ocurre, y para que sepan el resto de la gente, bueno, Juan Carlos ya lo conoce, pero el que sepa el resto de la gente cómo se mueve un área de compras y cómo uno del lado del proveedor también tiene que salir y buscar y ejercer sus derechos. Yo no sé si también existen casos especiales como proveedor único, en el caso de que un proveedor solamente él y él, nada más que él tenga el producto. Entonces, en ese sentido, los procedimientos de compra van a ser distintos porque no hay otro a quien comprarle, ¿sí? Entonces, esto también hay que ver. Hay casos de proveedor único, pero tiene que estar definido por qué hay un proveedor único. Así que en ese caso también existen novedades. No se olviden que ahora, de acuerdo al decreto o la disposición 260, creo que del 2020, declara pandemia. Y en esa pandemia también le ha dado el jefe de gabinete algunas excepciones como para obviar el sistema de contrataciones del 1023 para casos fortuitos por emergencia, para casos de bienes de salud, por ejemplo. Entonces los organismos que quieren comprar bienes que tengan que ver con la parte de salud podrían encontrar simplemente con una compulsa abreviada, lo que en otro momento hubiese significado una licitación privada, por ejemplo. O sea, en ese sentido, siempre tiene que ver el porqué. Eso también lo tienen que entender los chicos, y capaz que Juan Carlos a lo mejor no puede dar un ejemplo, pero generalmente el objeto del contrato, generalmente el monto y el objeto y las características que tiene eso que voy a comprar o el servicio que voy a querer, me va a dar indirectamente, automáticamente, me está dando la brújula para elegir el procedimiento. En cierta manera uno ya lo puede ver. Si voy a comprar un software, por ejemplo, obviamente ese software no es una cosa que está en el mercado y no puedo tener un precio, voy a tener que buscar los determinados proveedores, y encima software para el Estado, así que encima de esa manera va a poder pocos proveedores, y son costosos los software. Así que bueno, yo desde el punto de vista no quería ser yo el último que hable en la clase, pero le agradezco a toda la participación y no sé, profesora, para mí está terminada la clase, toda suya, digamos. Bien, bueno chicos, si no hay ninguna otra consulta, terminamos acá el tema de compras y contrataciones, y bueno, nos vemos el martes, ya le vamos a estar informando cómo vamos a seguir y qué se va a desarrollar la semana que viene. Gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego, profes. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos, chicos. Cuídense mucho. Buen fin de semana a todos.